Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comandante de la guardia del templo y los saduceos, contrariados de que estuviese enseñando al pueblo y de que anunciaran que la resurrección de los muertos quedaba demostrada en Jesús. Y se apoderaron de ellos y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que escucharon la predicación creyeron, y el número de los creyentes llegó a cerca de 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas que habían en Jerusalén. También estaban presentes el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Colocaron a Pedro y a Juan en medio y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hiciste eso? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos del Sanedrín, puesto que no tomáis declaración para averiguar cómo ha recibido este hombre inválido el beneficio de la curación, sabedlo, todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que ha sido por la invocación del nombre de Jesucristo Nazareno, vosotros lo crucificasteis, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y gracias a él, este hombre se presenta sano ante vosotros. Jesús es la piedra que vosotros los arquitectos desechasteis, y que ahora resulta ser la piedra angular. De ningún otro se obtiene la salvación. No existe bajo el cielo otra persona cuyo nombre pueda salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos salvación, Señor, danos prosperidad. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada.
Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre las brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traed pescado del que acabáis de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153, y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo: venid a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos amigos y muy queridos hermanos en el Señor Jesús, este Pedro tan valiente que vemos predicándole a todas las autoridades religiosas de la época de Jesús, y más aún a los que crucificaron al Señor, ese Pedro que estaba con los apóstoles con miedo, con las puertas cerradas, ese Pedro que negó a Jesús 3 veces, ese Pedro que hoy vemos en la lectura, del libro de los Hechos de los Apóstoles, pareciera otro Pedro. Y entonces, cuando los hemos visto ya hacer signos como el tullido del templo, como anunciando ese Jesús con la fuerza del Espíritu Santo, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro que era cobarde? ¿Qué le pasó a Pedro y a los apóstoles tan temerosos y hoy tan enfrentados a la misma realidad y a las mismas autoridades con las que Jesús se tuvo que enfrentar y que lo crucificaron? ¿Qué le pasó a Pedro que ha dado un cambio radical y profundo? La respuesta está en el Evangelio. Dice Juan, cuando el Señor está en la orilla y ellos no saben, es el Señor. Es el Señor el que transforma. Es el Señor el que cambia. Es el Señor el que convierte. Es el Señor el que hace obras maravillosas, resucitado en la vida de nosotros y resucitándonos a todos y a cada uno de nosotros. Le han hecho una entrevista al presidente esta semana por un canal católico
una entrevista privada, digámoslo así. Y el presidente, además de ser un hombre muy, muy espiritual, decía: después de todo esto, todos tenemos que resucitar, porque es el Señor el que va a hacer la obra, porque es el Señor el que va a transformar el mundo, porque es el Señor resucitado el que quiere cambiar el corazón de cada uno de nosotros, porque es el Señor resucitado el que da abundancia. Cuando uno mira, mis queridos fieles, el evangelio de hoy, los apóstoles pescando, pero de manera infructuosa, y de un momento a otro, desde la orilla les dicen: tiren la red, y una abundancia de peces. Es el Señor el abundante, es el Señor el que da con generosidad. Hoy es un día para que nosotros hagamos un acto de fe en el Señor. Digamos como Juan: es el Señor el que está aquí, es el Señor el que no nos va a abandonar, es Él el que nos va a liberar, es Él el que va a sacarnos de este desierto, es Él el que está caminando con nosotros como Moisés. Es el Señor el que está presente en la Eucaristía y el que nos da fuerza, ánimo y valentía como a Pedro. Y también el domingo vamos a escuchar otra palabra, así como la de Juan hoy: es el Señor. El domingo vamos a escuchar a Tomás: Señor mío y Dios mío. Son expresiones de fe profundas que nos muestran la grandeza y la bondad del Señor resucitado. Que el Señor nos resucite a todos de nuestros egoísmos, de nuestras incomprensiones, de nuestras intolerancias, de nuestras soberbias, de nuestros orgullos, de nuestros caprichos. Que el Señor nos resucite a una vida sincera, a una vida de gracia, a una vida generosa, a una vida abundante de solidaridad. Estos días sí que hemos visto la solidaridad. Nosotros mismos, los sacerdotes, tal vez estos días un poquito encerrados como ustedes, pero qué bondad la de la gente. Es el Señor, como dijo Juan, es Él el que acompaña, es Él el que actúa, es Él el que tiene las puertas abiertas, aunque las materiales estén cerradas. La de su corazón sigue siendo generosa, abundante como la pesca de aquel día y bondadosa para la misericordia y el perdón de todos y de cada uno de nosotros y del mundo entero. Amén.